Bueno, estamos otra vez aquí con el amigo Federico de Genaro. Nos había quedado un pendiente de la última charla. Vamos a refrescar un poco la memoria a los youtubers videntes acerca de cuál era aquella cuestión que nos había quedado, que en el fragor de la charla y de la discusión, en determinado momento estábamos tratando el tema, recuerdo, de el compromiso o no compromiso social que el artista, en nuestro caso el escritor, tendría o dejaría de tener al respecto de la sociedad. ¿No es cierto? Que yo muy enfáticamente y de manera muy entusiasta mandé de que sí, de que había un compromiso social. Vos me estabas diciendo que no, que ese no era tu punto de vista, y yo te pasé como alambre caído. Dando por hecho que Ah, está sí. bien. Vos estabas de acuerdo con lo que yo decía. Ahora tu Sos lugar, tu espacio para derecho a la réplica. réplica, tu derecho a réplica. Sí, bueno, primero hola, saludo. ¿Cómo le dijiste? Youtuber vidente, ¿cómo se hace la YouTuber forma? vidente, ¿y yo qué sé qué son? Ah, Espectadores de YouTube. que está delante de la pantalla viendo el video. Sí, no me quedo, o sea, primero, sos el clarín de este canal, digamos. Entonces vos decidís cuándo se corta y cuándo no, qué se dice y qué no se dice. Eso en primer lugar. Es Digamos. como una Vos, especie de mañeto un manito, de mi canal, por lo menos. bueno, por algo se empieza. Y sí, ya tenemos 160 suscriptores, por Bueno, decir. ojo, No es poco. tenés Para un tan grupo poco que tiempo. después no lo sentí ofensivo, digamos, porque yo dudé, nada más, dudé cuando, me parece que mi duda surgió a partir de tu efervescencia a la hora de afirmar algo. Cuando la gente afirma algo así tan vehementemente, por ahí te dice, la papa está de 100 pesos el kilo, y te lo dice así enojado. Y yo dudo, y lo primero que dudo es justamente lo que está diciendo. Ojo, después yo también me quedo Porque pensando, nadie puede estar tan convencido. ¿será tan así lo que Claro, pienso? ¿Estaré tan claro. convencido? Pasa. Así que no hay problema. Sí, habría que retomar. Lo que no me termina de convencer es que hayas citado el video anterior, por lo cual quien vea este va a ir al anterior y se va a dar cuenta lo que engordé en 2 meses. A ver qué es lo que dijo este, y voy al video anterior y decir, no, pero esa es esta persona. Y me dejo la barba para ver si la puedo pilotear un Simular poco, un ¿viste? poco. Y en cuarentena, que mucho más que comer, ¿viste? Dos o tres cosas más. No, no, bueno, el tema del compromiso del artista con la obra, a través de su obra, eh, Sí, ¿cómo a venía ver, el asunto? mi postura es, en definitiva, me quedé pensando bastante sobre mi entusiasmo en decir tan radicalmente hablar acerca de proponer una, digo, más tarde, más temprano, la obra, al margen de que si un autor se considera más comprometido o menos comprometido, la obra va a incidir en la realidad social. Esa fue la frase que me Ese es mi ahí punto está. de vista. Después el autor se puede hacer más cargo, menos cargo de esa incidencia que la obra va a tener en la sociedad. Pero que la tiene, me parece a mí. Ahí donde puse cara, seguramente. Eh, sí, yo creo que es otorgarle demasiado mérito al hecho artístico. Eh, Lamentablemente. A mí me gustaría que una obra artística tuviese una incidencia sobre una sociedad, que pudiese llegar a cambiar algo Uh -huh. en virtud de la queja que está planteando esa obra, ¿no? Sí. Y tengo la sensación un poquito más allá de una sensación de que las obras no terminan de incidir en las mentes de las personas, en lo que sucede después, en lo que sucede en quien lee la obra. Ante esto yo tengo un ejemplo Sí. que me resulta ilustrativo porque esto fue la primera vez que lo pensé en clase, dando clases. Dando clases surgen un montón de cosas, ¿viste? Como gente después te quedas pensando.
no me acuerdo la verdad qué tema estábamos viendo, lo que vos estábamos viendo, pero cité una película, bueno, de hecho la clase pasada, el encuentro pasado fue de película, ¿no? Que para variar, me olvidé el nombre, pero es una película acerca de que actúa DiCaprio, Leonardo DiCaprio, muy Sí, bien actúa, acerca de la explotación de diamantes en África. El tipo se dedicaba a eso, a comercializar diamantes, una cosa así. sí. En esa película expresan de manera inequívoca en dónde radica el valor del diamante. Yo me acuerdo que esto se lo contaba hacia y lo hice no una vez, sino que lo hice varias veces, a punto tal de que se termina transformando en el argumento de la película, sobre qué estábamos discutiendo en esa película, qué era lo que pasaba con la gente explotada, ¿viste? Qué pasaba con la comercialización. Bueno. Y el valor del diamante en esa película radica en el acopio. Hay dos grandes empresas que se dedican a la extracción de diamantes que existen en el mundo y que lo tienen acopiado al diamante. Y dice, el valor del diamante, no como el oro es escaso, es un bien escaso. El diamante no. El diamante hay un montón de diamantes. Y estas dos fábricas, ¿qué hacen? Extraen el diamante, lo acopian y sacan al mercado una porción mínima de todos los diamantes que tienen. De manera tal que en el mundo sea un bien escaso, pero solamente porque los tienen guardados. Sí. Entonces, y la película dice, es una piedra. Y hay muchas piedras lindas que podés comparar con un diamante que no son iguales de diamante. Entonces, el tipo DiCaprio dice, esa es una ridiculez, o sea, pagar lo que se paga por un diamante. Y esa película fue taquillera. Y esa película es una película, no es una obra. Entonces, el mensaje más directo, el espectador pega más de manera más sensible porque literalmente entra por los sentidos la película. Sí. ¿Y vos pensás que en el mundo se dejaron de vender diamantes? O sea, o bajó su precio considerablemente el Está diamante. bien. Ese, A ver, ese, pero digo, está bien, también hay. A ver, pongámonos otra vez desde mi postura. Supongamos, hipotéticamente, ¿sí? De que hay. Vos decís ahora categóricamente el arte no incide, el mensaje artístico no incide. Permitime. Supongamos que vamos a decirlo sí. así. Supongamos que sí. Vamos a discutir sí, al estilo Miriam Bregman con cualquier Exactamente. peronista. Porque no se Exactamente. pelea. Yo ahora soy Miriam Bregman, entonces te digo. Supongamos que hay una incidencia. Si hay una incidencia, va a también a haber una lucha ahí. A ver, vamos a un ejemplo claro. Tenemos el grupo de Boedo, el grupo de Florida. ¿Sí? El grupo de Florida se desentiende, no le interesa, va por el arte, por el mismo arte, y no le interesa la incidencia en lo social. Bueno, me gustaría saber hasta qué punto no les interesaba, pero digamos, enfrentados a Boedo la iba como que de mucho más comprometido, por lo menos la postura de Boedo era aquellos chetos y nosotros los comprometidos en el orden de lo social. Después los chetos también querían tener su incidencia y ahí se establecía una lucha, ¿no es cierto? Y al día de hoy podríamos decir que ambos grupos han incidido en lo social. Tal vez no de una manera muy observable a primera vista, o sí. Yo creo que sí, que, a ver, autor por autor, y quizás Roberto Arlt seguramente, no sé, haya incidido mucho más que Ezequiel Martínez Estrada, qué sé yo, por decir los de primera línea y segunda línea en esa. Pero insisto, me parece quizás en estas pulseadas alguien no gane la partida, pero vamos que está viendo, a mí me parece, por ejemplo, y sobre todo el cine, ¿no? O sea, el cine ha desplazado a la literatura en cuanto a incidencia en lo social, pero hoy por hoy estamos viendo me parece a mí, un formateo de concepciones y de mentalidades al estilo Netflix, ¿no? Al margen de un montón de productos que tiene Netflix incorporados, algunos más puramente de Netflix y otros más
igual, ¿no? O sea, Netflix hace el acopio de diamantes, ¿no? Ahora te lo suma Charlie Kaufman. ¿Qué tiene que ver Charlie Kaufman con tantas cosas que uno ve de producción exclusivamente de Netflix? Nada, pero lo tiene, lo acopia, ¿no es cierto? A ver, me parece también que lo que vos contás en esta película, de alguna manera lo que está haciendo, refrendando un montón de fenómenos al margen de la misma película, que por ahí la película no está incidiendo, pero te está mostrando un funcionamiento de la cosa, ¿no? Donde los diamantes por ahí es el capital cultural, que también capital cultural tenemos por todas partes, pero quizás alguien esté acopiando y esté dosificando, ¿no? Esa participación en el mundo de ese material. Pero yo te pregunto, Sí. ¿de qué se queja Roberto Arlt cuando termina de escribir? No, me estoy equivocando. Vos dijiste Roberto Arlt, ¿no? Yo estoy pensando, me quedé pensando en Rodolfo Walsh, pero no importa. Bueno, podemos Está llevarlo a bien. Rodolfo Walsh. Haceme el favor porque estaba pensando el ejemplo y me equivoqué. Pero, ¿en qué piensa Walsh cuando termina de escribir Operación Masacre? ¿De qué se queja él? ¿Sabés? No sé, decime. ¿Tenés una No, idea? por eso te preguntaba por ahí, de que no sirvió para nada. De hecho, no sirvió para nada. La idea de él, escribió Operación Masacre, era escribir una denuncia, era non-fiction, Sí. era literatura, y quería que se presentara ese como documento para el juicio. Y se presentó, y no sirvió. Y el tipo se terminó descreído de su propia obra, y yo creo que lo que termina descreído, y por eso termina tomando las armas, digamos, entre comillas, digamos, o no tantas comillas, porque termina descreído del poder simbólico de la obra, de lo que él pedía de manera explícita que fuese un documento de denuncia. Y de Sí. manera implícita, bueno, una obra artística de esta magnitud tiene que incidir sobre la opinión pública, tiene que incidir sobre la gente, sobre la sociedad, tiene que cambiar algo. Y estamos hablando de una obra maestra, no Sí. pasó nada. Y hoy la podemos leer 50 años después, sí, y la cargamos de todo un sentido y la cargamos y entendemos cuál es el objetivo y es la primera obra de non-fiction en el mundo, digamos, y viene Truman Capote a hacer lo suyo y alguien descubre que no, que Walsh ya lo había hecho. Eh, entonces, ahí recae mi descreimiento. Que yo creo que la obra artística tiene un poder de denuncia enorme, se me va un poco para ese lado, y para acá. Enorme, o debería tenerlo, y no sucede, no sé por qué, que es ahí donde yo me siento... no lo digo como un militante de que la obra artística no tiene que tener incidencia sobre la sociedad, no, todo lo contrario, Sí. yo quiero que sea así, pero no sucede, no Pero sucede. lo que pasa, Fede, me parece que por ahí te ocurre que un poco el árbol te tapa el bosque. O sea, vos estás A ver, recayendo en particularidades, ¿no? En autores que, además, claro, como vos decís, tienen una carga de resignificación social. A Walsh, me parece a mí, y a Arlt también, habría que sacarle tantas capas que las generaciones que vinimos detrás le fuimos insuflando en interpretación y posiblemente si lo descascaráramos nos quedaríamos con tipos muy controvertidos. A mí me parece Walsh en sí mismo una figura muy controvertida. Y vuelvo a decir, respecto de esta idea que te digo que quizás un poco el árbol te tapa el bosque, si vamos caso por caso, y sí, da la sensación de que no han cambiado el mundo, ni los libros ni los autores. Ahora, me parece que sí existe una especie, y más se nota en términos de cine, que hay como sí, se va armando como una especie de sustrato y de remanente que va modificando la realidad. Vuelvo al caso de Netflix. Tal vez no sea una obra en particular, también hay un relato Netflix por fuera de Netflix, me parece a sí, mí, y que va condicionando y va formateando la opinión pública,
el entramado de criterios, la gente empieza a pensar de manera Netflix, ¿no? Se le podría poner el logotipo en la frente cuando escuchás a ciertas personas hablar, que no hace por ahí no hace por ahí a un producto en particular, sí a un conjunto. Yo ya creo estar en condiciones de armar ahí un conjunto de productos Netflix que hacen a la cosa, ¿no? Los dos papas, el irlandés de este muchacho Martín Scorsese, la película esta de la chica judía que se revela, que es poco ortodoxa, ahora este documental, porque bueno, convengamos que el documental también es construcción de relato, este último documental sobre el apocalipsis a partir de las redes sociales, y por fuera de Netflix, el Joker tiene para mí una construcción de relato Netflix sin ser Netflix. Con lo cual digo, esa mirada se expande, es una política. Es una política de construcción de relato que incluso se expande. Porque además empieza a ser rentable. Sí, no, nada está fuera de esa lógica, de la lógica de la rentabilidad. No. Pero yo lo entiendo y estoy de acuerdo con lo que decís. El tema es, en vez de verlo desde la obra de arte, veámoslo desde la sociedad. ¿Qué cosas sucedieron en la sociedad que hayan sido notablemente un cambio que se haya producido justamente por ver películas o por ver series críticas en Netflix o donde sea, no importa. ¿No? Te pongo un ejemplo de eso que me preguntás. Un ejemplo. Cuando apareció el Doctor House, hubo una resignificación del cinismo a nivel social. Hasta la aparición de Doctor House, presentarse en sociedad como un ser un cínico, a ver, no estaba bien visto y la gente te repelía, ¿no es cierto? Aparece el Doctor House y al tiempo, ¿no? Incluso digo, acabadas todas las temporadas, empieza a haber un exhibicionismo y una pretensión de, qué cínico que soy, ¿no? Incluso te lo dicen, ¿viste? Yo soy muy cínico, te digo, hablando en las redes sociales, ¿no? Hoy somos todos cínicos. Y creo que mucho tuvo que ver el Doctor House en eso. Es buenísimo. Está muy bien. Está muy bien. Yo estoy buscando ejemplos positivos y vos me salís con ese, pero está muy bien. Claro, no sé si hay ejemplos positivos. Sí. Acá viene la parte que vamos a enganchar con Casa Tomada de la manera extraordinaria. Mirá. Bien. Bueno, mirá. Acá anclamos, digamos, a la gente que anclamos con aquel comentario que me hiciste vos hace poquito en este video que hice yo sobre literatura y peronismo, donde vos proponías, me comentabas, y esto nos dio la idea de decir, bueno, ya tenemos que hacer un nuevo encuentro. Y cuando sumaste el video de literatura y peronismo, dije, bueno, lo hacemos, digamos, ya era impostergable. Claro, y entonces vos me estabas hablando, yo me voy a enterar ahora, tu hipótesis sobre Casa Tomada. La digo de manera tal, la digo ahora si la gente se queda y no cambia de canal, que Casa Tomada es un cuento peronista, digamos. Es el cuento que todo peronista tiene que leer y que no se puede leer a esta altura, yo digo, lo voy a decir así, contradiciendo lo que voy a decir después, no importa. Total, esto es para el videografo. Somos los literatos nos contradecimos permanentemente, esa es nuestra gracia. Si no, pregúntale a Beatriz Arlo. Si no, ella siempre tuvo una línea de conducta. Siempre se contradijo, nunca cambió. Exactamente. No, que Casa Tomada es la única forma de leer Casa Tomada a esta altura, yo creo que tiene que ser una línea en clave peronista. Contradiciendo aquello de que, o en contra de aquello de que Casa Tomada tiene una sola línea de interpretación a esta altura, que es el cuento antiperonista por excelencia. Bueno, yo digo no, todo lo contrario, es el cuento peronista, y quiero aprovechar tu espacio y tus 170, no sé cuántos suscriptores,
para empezar a promover esta idea hasta que no haya una sola persona en la Argentina que diga Casa Tomada es un cuento peronista. Pero ¿por qué? ¿A qué voy? Ahora lo analizamos. Creo que Capusotto dijo mejor, dijo mejor que yo lo que estoy tratando de explicar, a través de un sketch, que para mí es extraordinario. Hay una película X, no importa, cualquiera, que tiene un mensaje crítico y que la veo yo y que la ve mi vecino, que es, no sé, un gorilón así tremendo, y lo vemos las dos. Y los dos vemos la misma película. Si la película transmite un mensaje de igualdad social, de denuncia contra la concentración de poder económico, político, bla, 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 yo la leo de una manera, supuestamente a mí tendría que gustar y al otro no. Sin embargo, nos gustan los dos. Y sin embargo, los dos después vamos a nuestros círculos y la comentamos y la resignificamos según nuestra propia ideología. Ahí es donde yo veo que la obra de arte choca contra algo muy fuerte que es la ideología de quien va a leer, de quien accede a esa obra. Y Capusotto lo explica muy bien en un sketch de, no me acuerdo cómo es el nombre, pero no sé si tiene el nombre, pero es un tipo que que va a ver stand-up a un bar. Y está Capusotto como personaje, lo comento para seguramente todo el mundo lo vio, y está el hombre haciendo stand-up, y dice, el hace stand-up dice, no, ayer me prendí un cigarrillo. Y Capusotto como público empieza a reír a carcajadas, y empieza, es tal cual, yo también prendo un cigarrillo, y hace una interpretación del chiste, que no es chiste en realidad, porque no dijo nada, a partir de su mirada. Y es una mirada violenta, fascista, del tipo, ¿no? Entonces, es esta idea de que explica muchas veces por qué hay gente que ve a Capusotto y que es ultra facha, ultra derechosa, y le gusta y se divierte, y vos pensás por dentro, no lo entendés. No, sí, lo entiende a Capusotto, pero lo resignifica dentro de su propia ideología. Y Capusotto en ese sketch te dice, el humor no importa, yo te puedo criticar, hacer una crítica a través del humor, y vos te vas a volver a tu casa y vas a contar el chiste que yo conté, pero contándolo desde una visión totalmente equivocada. O sea, no era mi intención esa. Sí. De hecho, mi intención era la contraria. Sí. Ahí es donde yo veo que el hecho artístico choca contra algo que es medio, digamos, que no se puede, no puedes ir más allá, no puedes hacerlo más pequeño que la propia ideología de la persona que le está observando. Y con Casa Tomada fue fácil. ¿Por qué fue fácil? Porque le escribió un tipo que sin ser gorila era un antiperonista. Entonces fue fácil construir la lectura del cuento antiperonista, del cuento Casa Tomada como un cuento antiperonista, porque teníamos a Cortázar detrás. Entonces, Cortázar escribe ese cuento y enseguida es una crítica a la invasión peronista de las provincias a la capital. Y yo creo que después, con el tiempo, se produjo lo que es natural, que es las pocas ganas que hay de analizar algo que se está analizando. Esta Casa Tomada es la historia de dos hermanos que viven en una casa y que de repente se encuentran con que se la van usurpando, aunque no se use ese verbo en el cuento, seres, gente X, nadie lo sabe porque pertenece al género fantástico, y van usurpando de la casa y se la van tomando la casa. A punto tal de que terminan los dos hermanos fuera de la casa y ese ente que fue ocupando las habitaciones termina con la posición absoluta de la casa. Fácil. Los dos hermanos son la gente de bien que vive en Buenos Aires y que de repente se ve obligada a cambiar todas sus conductas y desplazada por esa masa de negros que entran a la capital proveniente de las provincias. No es una lectura mala, de hecho, cuando se la pregunta, vos lo comentás en el video de antiperonismo, que cuando se lo pregunta a Cortázar dice, no es lo que yo, no es el sentido con el que lo escribí al cuento, se lo adjudica a un sueño él, sí. En donde dice que sí, que de hecho él soñó que era un solo personaje, pero le agregó al personaje femenino por cuestiones literarias, pero también dice que es una interpretación válida. O sea, está bien, es una lectura válida. Yo creo que sí, claro, es una lectura válida. Pero es fácil. Es fácil hacer esa lectura cuando quien lo escribe es Cortázar. Si ese cuento lo hubiese escrito Walsh, hubiese surgido esa misma interpretación,
es fácil hacer una interpretación. Vos en literatura y peronismo planteás obras que son explícitamente antiperonistas, pero con intencionalidad previa, digamos, se escribió con la intencionalidad de así como se escribe Cabecita Negra, con esa intencionalidad de respuesta a Casa Tomada, que me pareció que es necesaria. La mejor, bueno, innecesaria no porque nos perderíamos de Cabecita Negra, que es un cuentazo también, ¿no? Pero me parece que la mejor forma de responder a una crítica que está en un cuento es resignificándola. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es entender y demostrar que ese cuento es un cuento peronista, ese cuento es un cuento tremendamente peronista. No es que lo digo por peronista, sino que lo digo por profesor de literatura. Digamos, lo digo más por profesor de literatura que por peronista. Primero, porque no tolero las clausuras de sentido, digamos. ¿Viste? Cuando te viene una obra y te viene con el sentido encima, decís, Sí. bueno, ¿para qué estudiamos literatura Claro. si vas a decir que la moraleja? Sí, claro, claro. Entonces, eso no lo tolero. Y Casa Tomada es un cuento que viene con el sentido opuesto. Entonces digo, bueno, vamos a cambiárselo. Y si bien yo ahí hice un breve resumen, el ejercicio que propongo es el siguiente, es que vos me lo comentes más o menos, lo tenés presente a Casa Tomada, ¿no? Si no, yo lo tengo acá, ¿no? Pero No. un ejercicio que te voy a haciendo algunas preguntas o podemos ir charlándolo. ¿De qué se trata Casa Tomada? No, básicamente el argumento lo comenté recién, pero vos tenés algo para agregar a lo que dije yo, del argumento del cuento. Agregaría, a ver, algún aspecto tal vez secundario, la morfología de la relación entre estos habitantes originales de la casa, que son dos hermanos, da la sensación de que son solterones, que tienen una relación entre ellos un tanto extraña, hermanos hombre-mujer, ¿no es cierto? Tienen una relación medio, para ser hermanos, no es dramáticamente incestuosa, pero ahí hay parecen un matrimonio, ¿no es cierto? Te da la sensación de que son solterones y dan la sensación también de que son, hacia el final del cuento, me parece que son despojados de algo que en definitiva nunca les perteneció. Bien. Bueno, esa es la línea interpretativa a la que quiero llegar, ¿no? Pero lo primero que vos decís es esto, que sí, dice el Cortázar, secreto matrimonio de hermanos, dice. No lo dice explícitamente o ambiguamente. Claro. Como dice Borges, de otro cuento, dice, de un canto de la Divina Comedia, del canto de Ugolino, dice, no, Dante no quería decir que Ugolino se había comido a sus hijos, pero quería que lo sospecharan. Es decir, bueno, lo mismo. Cortázar no lo dice, pero quería que sospecháramos que había esa relación incestuosa. Bueno, bien, ese es uno de los puntos, ¿no? ¿Quién se puede sentir representado o reflejado? Porque necesariamente cuando haces la interpretación antiperonista decís que esos dos hermanos que vivían en esa casa son la clase acomodada media de Buenos Aires. Bueno, ¿qué persona de Buenos Aires de clase acomodada se puede sentir representada por dos hermanos, una hermana y un hermano, que viven juntos casi de manera incestuosa, en soledad y en soltería? Yo creo que nadie. Nadie se puede sentir representado por esa relación casi enfermiza que se plantea en el cuento. Por lo tanto, entonces, ya de por sí, para hacer la interpretación antiperonista, haces un desplazamiento que es necesario porque si no nadie lo creería. Primero, pasás por, ¿cuál es ese desplazamiento? Correr de eje el hecho de que esos dos personajes no son representativos de nada. Es verdad. De ese punto de vista. Es como sentirse representado se me acaba de ocurrir esto, es como sentirse representado ay, se me fue el nombre, la película Psicosis. Sí. Nadie se siente representado por el pibe. No, o sea, claramente. El tipo es un enfermo. Sí. Tiene a la madre muerta en el ático. O sí, sea, nadie podría llegar a decir que ese tipo es representativo de alguien. O nadie se puede sentir representado por esa persona. Bueno, pensémoslo de esa forma. Tenemos dos hermanos que viven de manera casi incestuosa en una relación medio enfermiza, y eso es representativo de que no, bueno. Entonces ahí ya vamos corriéndonos y decir, bueno, no parece ser eso. Después vos decís esto, que ya hacia el final, que es terminan despojados de algo a los que no les perteneció. Les pertenecía, ellos eran los dueños. Bien.
¿Qué los hacía dueños a ellos? Una herencia, básicamente. Una herencia. Cierto, Ellos habían claro, recibido esa casa de manera claro. hereditaria, es decir, que tenían esa posesión, y ahí viene la pregunta de nuevo. ¿Qué sector de la sociedad de Buenos Aires tiene en posesión una mansión, un caserón en donde podrían vivir 8 personas, lo dice el Cortázar en el cuento, dice, que le vino de arriba? O sea, Sí, es un fragmento muy mínimo, muy sí, restringido de personas que han recibido como herencia una casa, es y a eso verdad. hay que sumarle el hecho de que ninguno de los dos trabaja para mantenerla. Sí, Ni él ni ella trabajan para mantenerla porque sus ingresos provienen de rentas de campos que tienen en la provincia. sí, Dice que ellos mantienen la casa porque tienen una renta que de los campos, dice, reducís la representatividad de esas dos personas, la anulás con el tema de la relación familiar. Pero si pudiésemos soñar eso, reducís a un segmento mínimo de sí. representatividad de esas dos personas, que son dos personas que reciben una mansión de herencia y que no tienen que trabajar para mantenerla porque reciben los alquileres, las rentas de los campos. Sí. Entonces, entonces vos decís ahí, bueno, entonces sí es peronista, porque ¿quién más antiperonista que una persona que recibe una herencia? Bueno, No, es sí, que le pero hay una crítica. agregaría un detalle a esa lectura que estás haciendo, que estos hermanos son desplazados de la casa desde el fondo de la casa hacia afuera, terminan en la vereda. O sea, los invasores, entre comillas, no se le meten por la puerta de entrada, ya estaban adentro de la casa, venían desde el fondo, ocupando, ¿no es cierto? Podríamos pensar que son esos invasores, son los legítimos dueños de la casa. Estaban en el fondo, Bien, estaban previamente. De pronto bien, bien, eso. deciden ocupar lo que les corresponde. Sí, es muy buena interpretación. También esto podría hablar, y porque siempre nos metemos en un problema cada vez que hablamos de las intenciones de un autor, también podría hablar, bueno, de las flaquezas porque convengamos que esto no exime a Cortázar de seguir siendo un antiperonista, y esto puede estar hablando de, bueno, la flaqueza en la construcción, en la intencionalidad, que yo creo que siempre un autor guarda una intencionalidad, si no nadie se sentaría a escribir, pero hay una parte de tu inconsciente que te sobrepasa y por ahí hasta te traiciona, ¿no es cierto? Voy a decir dos cosas. Sí, primero, la idea es analizar el cuento, decir, bueno, saquemos a Cortázar durante un ratito, ahora lo metemos de nuevo. Sí, pero lo sacamos durante un ratito para no cargarlo de ese antiperonismo natural del Sí, Cortázar, está pero me perfecto. gusta pensar esto que vos, pero igual me gusta pensar esto segundo, que yo creo que Cortázar, antiperonista como era, en el sueño se le apareció este cuento y él lo escribe y lo traiciona a su propio inconsciente. Porque este cuento, y yo estoy seguro de que Cortázar le dolía ser antiperonista. A Borges no, a Borges disfrutaba de ser antiperonista. Pero yo estoy seguro de que Cortázar sufría por no ser peronista. Digamos, Eh, no. Entonces, me gusta pensar que esta idea de, bueno, se hizo antiperonista, se significó este cuento de esta manera, está bien, Cortázar dice que está bien, es una forma de leerlo, pero yo creo que tal cual, el inconsciente, qué bueno esto que decís, que el inconsciente lo traiciona, este cuento es peronista, y voy a esto que decís, que sumaste vos, que no se me había ocurrido, que estos personajes ya estaban dentro de la casa, y vos le agregás que toman o empiezan a tomar posesión de aquello que les pertenece. Y yo agregaría un poquito más. Empiezan a tomar posesión de aquello que no les pertenece, pero que tampoco les pertenece legítimamente a los dos hermanos. no, claramente. Porque sí, legalmente le pertenecen, pero legítimamente no les pertenece, porque ahí tendrían que vivir 8 personas, lo dice Cortázar en Sí, el sí, cuento. sí, En sí, una casa sí. donde tendrían que vivir 8 personas, viven dos. Entonces, cuando terminás de leer el cuento, vos decís, este cuento es una crítica a la concentración de poder, a la concentración de poder económico, y peor todavía, la concentración de un poder económico que no fue fruto de producción, sino que fue fruto de renta. Terrible. O sea, tremendo, Sí. tremendo. Y alguien podría decir, sí, bueno, pero vos fijate que el tipo leía literatura francesa y se queja de que no llegan libros franceses a Buenos Aires. Bueno, pongamos en la balanza, eso te lo concedo, lo pongamos en la balanza. Dejamos de recibir literatura francesa que durante mucho tiempo, y aún lo sigue siendo, es una colonización cultural, digamos, porque
si bien se escribe muy bien en Francia, se escribe muy bien en otras partes del mundo también, no, pero pongamos en balanza, dejamos de recibir literatura francesa, pero permitimos que 8 personas tengan su vivienda propia. Si vos elegís comprarte un ejemplar de Sartre, bueno, sos muy miserable. No, yo creo que no es necesario. O que es necesario en otros niveles. Entonces, y hay algo con lo que cierra el cuento, que a mí me parece terrible, que este cuento peronista, que es una crítica a la concentración de poder de personas que están enfermamente conviviendo, eso no hay que olvidarlo, los tipos están enfermos, son dos hermanos que no están bien, y a esos y tienen todos los privilegios. Entonces Cortázar lo critica y dice, eso no puede estar bien. Entonces, bueno, lo que está detrás de la puerta si no querés que sean personas que sean conceptos como justicia social, como equidad, eso es lo que viene a cumplir. Y los tipos terminan fuera, ¿y qué hacen? ¿Qué es lo último que hacen? Es lo que hacen los tipos, los dos hermanos cuando salen a la calle, es de un nivel de agresividad que es máximo, que es agarran la llave, cierran la puerta y tiran la llave a la alcantarilla, que es lo mismo que te diría cualquier enfermo derechoso, es prenderle fuego a la casa con ellos adentro. Eso es lo que hacen. Cierran la puerta con llave y tiran la llave y dicen, si no es mía, que no sea de nadie. Sí. O sea, es tremendo. Sí, o sea, nadie puede pensar que eso está bien. Si uno se lo puede analizar, decir, es un cuento antiperonista. No, es un cuento peronista. Nadie puede pensar en su sano juicio que esos dos hermanos están haciendo algo que está bien. Son dos vagos que no laburan, que recibieron una casa y cuando se la ven un poco complicada, ¿qué hacen? Cierran la casa, se van a la mierda y lo dejan encerrado a los tipos allá adentro. Es verdad. No, es una excelente lectura, me parece, la que estás haciendo. Sí, Humildemente, yo creo que nunca lo había visto desde ese ángulo y vamos que es muy interesante. Creo que es necesario, lo hice a propósito, explicarlo de manera vehemente. Porque tenemos que imponerlo. ¿Cómo se van a decir, bueno, yo creo que una línea interpretativa, Te genero conducción. Luche y vuelve. Claro. Pero me encantó y yo creo que y lo tengo que agregar, bueno, todo esto está escrito en boceto, nunca lo terminé de pulir, pero me parece muy interesante para empezar. Sí, no, estaría muy interesante que lo desarrolles por escrito. El tema de cómo me gusta esa teoría me gusta más, que el inconsciente lo traiciona a Cortázar. Cortázar le escribe ese cuento porque Cortázar, sí, le gustaba, él siempre escuchaba los bombos afuera que le interrumpían sus discos, ¿viste? Él se lo sentía y le rompía las pelotas. Sí. Pero él sabía que estaba bien lo que estaba pasando afuera. Él le rompía las pelotas, pero él sabía que estaba bien. Es muy interesante. Sí, también, a ver, yo creo que en algún lugar Cortázar ha dado muestras de debilidad, ¿no es cierto? Sobre todo con la cuestión política, porque tampoco siempre estuvo tironeado por esta cuestión, bueno, de que el peronismo lo ha despreciado precisamente por antiperonista, y la izquierda que siempre le pedía más y él nunca llegaba, ¿no? Yo vuelvo a decir, la literatura, la escritura más comprometidamente política de Cortázar, a mí no me gusta, ¿viste? Todo lo que escribió para el comunismo. Me parece lo más flojo de su producción, ¿no? Y este relato, Casa Tomada, está entre lo mejor que ha escrito. Aún si preserváramos esa lectura antiperonista, sigue siendo una joyita, ¿no es cierto? Ahora bien, se completa mucho con este punto de vista tuyo, me parece muy interesante, muy original también. Bueno, es que el punto de esta relectura o resignificación lo permite una obra que es extraordinaria. Una obra mediocre te permite una obra interpretativa, una obra como Casa Tomada te permite leerla 1000 veces. Pero, bueno, esto en relación, recuperando lo que decíamos antes, que Casa Tomada, como obra artística, si quisiera cambiar algo, esto es, que se la lee según tu ideología previa, digamos. Entonces, pensemos de esta forma, nadie que sea peronista, cuando terminó de leer Casa Tomada, se volvió antiperonista.
digamos, o sea, no es que yo soy peronista, o sea, Claramente, estoy hablando de la interpretación clásica. claramente. Nadie peronista dice, casa tomada, qué buen encuentro, ahora entiendo todo, me vuelvo antiperonista. Sin Ujú. embargo, sí tengo esperanza de que una lectura como la que acabo de hacer no me vuelva a un gorila peronista, pero sí que me vuelva a un tibio que está medio así, que no sabe bien qué es lo que pasa, y lee Casa Tomar y que en la secundaria le dijeron que eso era una alegoría del peronismo, Ujú. que a esa persona que la vuelva a leer significándola dice, ah, no, bueno, está bien, y puedo pensar la realidad de una manera diferente, Sí, creo que no me puedo poner del lado de los hermanos. nutrir algo que yo no creo que no exista, que es ese lugar del no peronista que no necesariamente tenga que ser anti, ¿no es cierto? A ver, yo me considero peronista, tengo diálogo con un montón de gente respetuosa y respetable, ¿no? Que sin llegar a ser peronistas de otras corrientes, que está muy bien que la gente presente variedades, bueno, no necesariamente son antiperonistas, ¿no? Y a lo mejor la verdadera naturaleza de Cortázar hubiera estado ahí si lo hubieran dejado un poco en paz, ¿no? Porque me parece que por momentos el tipo se fastidia de tanto tironeo, ¿no es cierto? En algún momento, en algún reportaje, él dice, mi pensamiento es irracional, lo mío va por lo fantástico, déjenme de joder con el tema de las posturas políticas, ¿no? En aquel video tan largo y tan bueno que le hacen en la televisión española, que en YouTube se puede encontrar filmado, grabado en blanco y negro, con un Cortázar quizás ya más maduro, el tipo, bueno, no era un animal político, ¿no es cierto? Es como se le exige, cuando se le exige opinión a Maradona, ¿no? En algún Claro, momento Maradona también se cansó y dijo, yo fui un buen jugador de fútbol y quise, con eso me alcanza, pero si todos los días vienen a preguntarte acerca de la realidad argentina, y vos, primero, cuando te preguntan, te sentís en la obligación, porque eso está estudiado, sí, la pregunta es la captura simbólica del otro, esa es sí. una expresión hermosa, que no me acuerdo de qué lingüista lo dice, la pregunta es la captura simbólica del otro. Cuando alguien te pregunta algo, te capturó, ya está, te tiene Ujú. ahí, agarrado, no te puedes negar. Ni siquiera Sí, al decir no quiero contestar, bueno, ya está, listo, te agarro. Bueno, imagínate Maradona, lo mismo, o sea, lo capturan todos los días. sí, Entonces decís, no, pero Maradona pensaba tal cosa, vos Cortázar pensaba tal cosa. Bueno, le preguntaban y el tipo se veía la obligación de responder. Y sí, le sí, preguntan le que a Maradona le acercan el pregunta micrófono. tanto. Claro. Le acercan el Y micrófono y Cortázar después se dice, bueno, quejan soy de lo que un. dice. Vamos que debe ser Bueno, atractivo, digo, para estas personas también debe ser atractivo que te acerquen el micrófono para preguntarte tu opinión sobre, no sé, viste, la realidad política de Bielorrusia. Y algo vas a decir porque es algo vas a seductor. decir. Pero claro, en un momento se te vuelve en contra eso, ¿no es cierto? Digamos, después ha habido otras personalidades, otra vez recuerdo a Beatriz Arlo, que han construido una plataforma desde donde decir y autoendilgarse la autoridad suficiente para opinar absolutamente acerca de cualquier cosa cuando tu especialidad es otra, ¿no? Cuando quieras. Bueno, te gustó la interpretación. Sí, me Hay que encantó, empezar a me hacerle encantó. bombo ahora. No, me encantó esa interpretación. Me parece que es necesario cuando tenemos una oportunidad como esa, y no es porque la haya pensado yo, digamos, porque muchas veces dudo de lo que yo pienso, pero en este caso no. En este caso estoy muy convencido. No, me parece Y es muy muy autónomo el contundente. pensamiento. Me parece muy Eh, contundente tu interpretación, además que vas viendo los elementos y esos elementos finales de cuando el cuento claro, desencadena, se, 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 se va para abajo, ¿no? Se culmina, que a veces uno en el fragor de la lectura y del entusiasmo se te pierden de vista esos detalles, el cierre de la puerta con llave, te tiro las llaves a la alcantarilla, vamos que... bueno, dice, cuando dice que pueden vivir 8 personas, dice que era una locura que viviesen ellos dos, que viviésemos, porque dice, está Sí, narrado en primera persona, que viviésemos, el mismo Cortázar está diciendo, es una locura esto, o sea, no sí, está bien, sí. ¿entendés? O sea, no,
Ese ente que viene, ese tomador, ¿no? Ese Eh, tomador de la casa, eh, está llevando a cabo un acto de justicia, nada más. ujú. Después, si querés que sea la masa peronista, ponele que sea la masa peronista, a mí me gusta pensar lo que es, que así es, así tomó la interpretación clásica. Sí, Y la resignificó. Pero pon el nombre que quieras, se está llevando a cabo un acto de justicia, eso no está bien, digamos. O sea, a esto empieza me recuerda a una mm, novela rusa de Mikhail Bulgakov, Corazón de perro, que transcurre, la novela transcurre en la incipiente Rusia soviética, ¿no es cierto? Apenas asumido Lenin, que empieza la repartija de casas, ¿no es cierto? La repartija supuestamente comunista, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo va a tener su casa. Ahora bien, está el personaje con influencias que recibe más cantidad de habitaciones de pronto, ¿no es cierto?, en un edificio. Y los que se quejan de que por qué fulanito recibe más cantidad de habitaciones en un régimen comunista, supuestamente más democrático que lo... Bueno, así las cosas, quiero decir, ¿no? El tema de la propiedad y de la propiedad pública, privada y el reparto el reparto, la, digo, que debiera de ser equitativo, ¿no es cierto?, de bienes. la meritocracia que está de moda. Ahora, ¿dónde queda la meritocracia en el cuento de Casa Tomada? Dos hermanos que reciben un caserón de herencia y que reciben renta de unos campos. ¿Dónde está la meritocracia? También, el No, tema de claro. moda. Dice al principio del cuento, son varios elementos. Cortázar escribe bien, escribe nada de lo que pone, lo pone al azar, No, no, no. todo es interpretable. Y al principio dice, un caserón, vivíamos en un caserón, dice, no me acuerdo la frase literal, pero dice, no como los departamentos de ahora, que están sujetos a lo más básico de la construcción. Sí, sí, o sea, no puedes construirle un caserón a cada uno de los argentinos, no se puede. Ujú. Lo que se está diciendo ahí es, sí, las casas ahora son más sencillas, son materiales que se ahorran, porque tenés que hacer 1000 casas por cada caserón en donde vivían dos hermanos, ¿viste? Sí. Entonces, eh, no hay nada, no encuentro, ya que lo leí, porque lo leí muchas veces, al principio porque me gustaba, después con esta resignificación lo leí tratando de analizarlo nuevamente, no hay nada que me genere empatía con los personajes, con el narrador. Es verdad, No puedo empatizar. Y lo que yo pienso es que una persona que tenga una lectura crítica no puede nunca empatizar con esa gente. es O sea, verdad. no pasa. O sea, que el hijo de Ricardo Ford, no sé quién será el que pueda empatizar con esa gente. No hay Sí, manera. sí. Entonces, Sí, eso es lo que me da pauta de que la, más voz, la lo voz engañó. narradora, en ese cuento recuerdo que la voz narradora se presenta de un modo bastante neutro, en algún grado Sí, bastante fantasmagórico y más de la naturaleza de los que están tomando la casa que sí. de ellos dos, ¿no? Precisamente todo esto que dice sin criticarlos, pero bueno, tampoco los defiende, ¿no es cierto? Esa voz narradora. Mira, no. De hecho, hay una actitud pasiva ante la tomadura. Eh, ¿Qué palabra fea? Tomada. Hay una actitud pasiva y la Hay más no, el juicio de resignifico no valor puede. sobre los hermanos que sobre los que vienen tomando. Claro, está bien. Cortázar mantiene el fantástico, digamos, no te dice nada de lo que está bien, o sea, Ujú. lo genérico está bien, digamos, porque mantiene ahí sin saber nada y no lo vas a saber nunca, digamos. Hay algo que sí entiendo que hay dos elementos, que son el tema de que el tipo le gusta leer literatura francesa, entonces voy a decir, bueno, por ahí hay algún tipo que le gusta mucho la literatura, que es muy fanático de la literatura francesa, y que puede entender que en esa época no sé, entonces ahí sí hay un elemento con el cual empatizar, con el que vos te podés imaginar que alguien puede empatizar con esa persona. Y hay otro elemento que es el tema de la limpieza. Limpian la casa dos veces y ellos dicen, cuando se distribuyen las tareas del hogar, dice, al mediodía ya habíamos limpiado toda la casa y disfrutábamos de la limpieza, de saber que la casa estaba Ujú. limpieza como valor es bien típico de las clases acomodadas. No de la limpieza
yo tengo mi departamento lo más limpio que puedo, digamos, dentro de lo que puedo, lo mantengo ahí. Pero la limpieza como valor. La limpieza como valor no es algo propio, no es algo propio de una clase que no sea de la clase acomodada. ¿No? ¿Viste? Cuando decís, bueno, de la clase, hay tres segmentos que mantienen la limpieza como valor, que son las clases acomodadas, los militares y la curia, digamos, de la iglesia. La iglesia, los militares y la son tres sectores que piensan que lo blanco y lo pulcro es un valor. Sí. Entonces ahí vos podés entender que alguien puede empatizar con esta gente a través de ese mecanismo. Pero es fácilmente desarmable, digamos. O sea, para discutir con inglés, digamos, Jesús no andaba bañándose 3 o 4 veces por día, básicamente. Entonces, pero bueno, ahí son dos elementos que puede ser que pueden empatizar, pero interpelan a un sector muy, muy chiquito de la sociedad. Entonces, vos lo ves de esa forma y decís, no, está bien que le tomen la casa. Y está bien que se la tomen a través de los ruidos, y está bien que se la tomen a través de la ruptura de ese orden que es totalmente ficticio, digamos, un orden de qué. Y bueno, estoy pensando ya demasiado, porque mientras hablo sigo pensando, pero el tema del orden se repite también en Carta una señorita en París, cuando el tipo, el que vomita conejitos, es verdad. era que estaba desordenándole la casa. Sí. No, Irene es de Casa Tomada, a André en Carta una señorita en París, también hay un culto del orden. Sí. ¿No? Sí, precisamente. No sé si se leyó en clave de conejitos que terminan estropeando la casa y ensuciándola, ¿no es cierto? ¿Querés agregar algo más para cerrar entonces? No, tenés miedo de decir algo y con la palabra de la boca y tenés que hacer otro video. Lo vamos a hacer sin necesidad de vamos que queden. Sin necesidad de que queden derechos a réplica. Quedó pendiente, no sé si se va a hacer público en algún momento, pero quedó pendiente el análisis acerca del esfuerzo físico y mental que implica no me gustear un video de YouTube. De lo que hablábamos antes. Sí, la gente confunde redes sociales por redes sociales. Creo que el me gusta de Facebook de pronto tiene una implicancia mucho más argumentativa que la de YouTube, que decir, o sea, poner no me gusta es decir perdí el tiempo viendo un video de media hora. Pero bueno, allá. Es lo que yo me imagino. ¿En serio viste todo el video para poner al final no me gusta? O sea, hay que tener una desgracia, es una cosa. Sí, cuando a los pocos minutos te podés dar cuenta si te va a gustar o no te va a gustar. ¿Qué sé? No, yo más de una vez me levanté en el medio del cine y me fui. Porque dije, bueno, ya está. Claro. No exigí que me devuelvan la plata, pero bueno, tampoco iba a andar. No, a menos en YouTube. A menos en YouTube a veces pasa que vos lo que estás buscando un tutorial que te explique cómo hacer determinada operación, ¿no es cierto? Y tenés que llegar hasta el final y cuando llegaste al final te diste cuenta que el tutorial no te servía para nada, ¿viste? Que estaba o mal explicado. Sí, pero ¿qué haces? Vas al video siguiente, no vas hacia abajo. Ah, no, claro, sí. A comentar que está mal y que no me gusta, hay que tener mucha ganas. Sí, que además el pobre tipo se tomó todo su trabajo en hacer el video, ¿viste? Le puso la mejor voluntad. Bueno, nos despedimos entonces del público youtuber. Dale, eso queda en tus manos. Querido. Gracias por esta participación. La verdad que me encanta que tratemos de compartir estos videos porque la verdad 170 y que sean mucho más porque es algo son buenos productos. Y a veces los buenos productos te quedan por ahí buscándolos y no te voy a confesar que no los veo todos porque no, bueno, sí, hay. Pero bueno, son temas imperecederos, ¿viste? Que van quedando ahí guardados. Cuando tenés ganas podés mirar algo y no verás nunca absolutamente todo. Hay otras cosas, hay un mundo. Hay otras cosas. Lo que pasa es que es muy caro ese mundo.
Muchísimas compartimos a gracias, través de este Fede. video, lográs un cambio. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, querido. Hasta luego. Nos vemos.